Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y gracias a la amiga Alexandra de Ecuador que me regaló esta hermosa remera explicándome que Ecuador está en el punto medio de todo el mundo y aquí hay un monumento. Gracias Alexandra y gracias a todos los que me mandan regalos. Como ven, yo los uso. Amigos, hoy vamos a hacer un paseo en busca de una fortaleza. Espero llegar, tengo mapas, tengo señalización, tengo un sendero de cómo ir. Una fortaleza que se llama Montfort. Montfort significa en francés el monte fuerte. Y hacia ahí yo quiero llegar. Lleguemos o no, no importa. Lo importante es que vamos a pasear, vamos a meternos en este bosque que ya es tremendo, es terrible por el silencio que tiene. Vamos a pasar por un Nikik. Según viene el mapa, Nikik es dos rocas que están juntas casi. Uno tiene que pasar por un hueco muy angosto. Yo estoy flaquito. La gente que me está viendo en la calle me dice de que en la vida real soy mucho más flaco de lo que se me ve en los videos. Así que sepan de que yo soy un poco más flaco de lo que ustedes me ven. Bueno, pero no viene al caso. La cuestión que mientras camino se me ocurrió hablar sobre la historia de la tierra de Israel. Porque en Israel no solo vivimos judíos, aquí a través de la historia hubieron muchas culturas, muchos pueblos, muchas religiones que dejaron su sello, por lo menos intentaron. Y sobre todos ellos, los que yo sé, les voy a relatar mientras camino. Toda la ida es en bajada, así que no va a haber problema con respiración ni con nada. Y cuando llegue a la fortaleza, si es que llego, les voy a contar el final del video. Y si no, de todas formas, les aseguro que se van a entretener. Empecemos, estoy ya ansioso por empezar el paseo. Amigos, la verdad que empezar así en un bosque tan oscuro es lo ideal para describir la época prehistórica. Les cuento que desde tiempos antiguos este territorio fue gobernado por culturas muy diversas. Las civilizaciones antiguas en Israel se remontan a la etapa media de la Edad de Bronce, entre los siglos XIII y XI a.C. En esa época, en Canaán, se desarrolló la civilización nómada. Eran tribus neolíticas que comenzaron a asentarse en esta zona, criando animales y cultivando con ayuda de herramientas hechas con huesos y piedras. Para los que no saben, las eras se apodan en la historia con nombres del material que se fabricaba herramientas o armas. Y por eso esta es la era de bronce. Antes fue la de cobre y luego será la de hierro. Luego será la civilización y el nacimiento de los estados. Bueno, ya avancé un ratito, amigos, y yo creo que a partir de aquí empiezo a filmar sin descanso. Les quiero contar que la primera ciudad en Israel y la más antigua del mundo que aún existe y tiene casi 5.000 años, según la ciencia incluso 12.000, fue Jericó. Jericó logró que la tierra de Canaán, y les cuento que Canaán era el nieto de Noé y a su nombre está toda esta tierra en esa época, logre un gran desarrollo económico y cultural gracias a su proximidad con las civilizaciones de la Mesopotamia, hasta que estableció entre los agricultores sedentarios y los pastores seminómadas un sistema político y económico de ciudades-estado. Amigos, frente a ustedes, el Montfort. Tardé 2 horas, pero ya lo visualizo. Y espero que ustedes también. ¡Qué felicidad! Ahí lo tenemos de cerca, amigos. Hacia allí vamos. Pero les contaba que el camino de los reyes que atravesaba el desierto de Sinaí abrió nuevos intercambios entre esta tierra de Canaán y Egipto. Hasta que Egipto decayó y como para ese entonces ciudades-estados se dividían las tierras y cada uno de sus reyes pretendía ocupar el terreno del otro, comenzaron guerras que permitió la entrada del pueblo de Israel a la denominada Tierra Prometida. Pero vayamos más atrás en la historia. Volvamos a la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Este último, Jacob, también era denominado Israel, el que pelea con Dios. Y de ahí se tomó el nombre para identificar a esta tierra. Jacob dejó 12 hijos que fueron nombrados los hijos de Israel. Cuando Israel descendió a Egipto, durante todos esos siglos esta tierra no quedó vacía. Aquí vivían muchos pueblos y al retornar nos ordenaron conquistar a 7 de ellos.
a los Plishtim, Amalekim, Girgisim, Yebusim, Amorim y Hitim. El dominio de Egipto en la región de Canaán siguió hasta el reinado de Ramsés VI, quien gobernó hasta el año 1150 a.C. Los principales acontecimientos del pueblo de Israel narrados en la Torá están ligados principalmente a la salida de Egipto 480 años antes de que el rey Salomón levantara el templo, construcción que data del año 970 a.C. El éxodo hacia la tierra prometida habría ocurrido en el año 1450 a.C. durante el reinado del faraón Tutmosis III y en los tiempos del conocido Ramsés II hacia el año 1300 a.C. Entre 1200 y 1000 a.C., durante los dos primeros siglos, tras la toma de la tierra prometida, aquí había otros pueblos junto a Israel, como les dije. Pasó los siglos, las épocas de profetas y jueces, hasta que Israel decidió buscar un líder que los unificara. Y escogieron a Shaul como el primer rey de Israel. Su principal tarea fue la de expulsar a todos los filisteos de estas tierras. Y cuando digo filisteos, me refiero a la palabra plishtim en hebreo, que significa invasores. No hablo de un solo pueblo, sino de muchos. Luego reinó David, quien llegó a ser un rey con gran capacidad de organizar a los pueblos vecinos bajo su mando. Murió David, le sucedió su hijo Shlomo, y en esa época Israel vivió el esplendor y la gloria que jamás había vivido Israel. Y Jerusalén pasó a ser una ciudad-estado que había sido conquistada y transformada por David. Al convertir a Jerusalén en el centro de su reinado, llegó a llamarse la ciudad de David, y en épocas de su hijo Shlomo, que la convirtió en el núcleo de adoración y culto al Dios de Israel, construyendo el primer templo, pasó a denominarse la ciudad de Dios, dentro de Israel. Al morir Shlomo, 10 de las tribus que habitaban esta zona, aquí en el norte, formaron un nuevo reino con su propio rey. Y las dos tribus restantes, Yehudá y Binyamin, quedaron como un reino independiente al sur, alrededor de Judea. Eso perjudicó a ambos. Al convertirse en estados más pequeños, perdieron hegemonía y se debilitaron ante las amenazas de sus vecinos. Luego, llegó el año 559 a.C. y Ciro II, el Grande, se convirtió en rey de Persia, en Irán. Conquistó Babilonia y el imperio persa pasó a gobernar Asia Occidental, incluida Israel. Sus habitantes fueron exiliados o esclavizados hasta que el príncipe Ciro acabó con el estatus de nación esclava para Israel y les otorgó el permiso para volver a su tierra, aquí, y reconstruir el templo de Jerusalén. Mientras que 10 tribus, aquellas del norte, se asimilaron a Asiria y desaparecieron, solo retornaron hasta aquí las 2 tribus del sur, que pasaron a ser conocidas como lo que somos hoy, judíos. ¡Wow! ¡Qué belleza de lugar, amigos! ¡Qué hermoso recorrido! Lo estoy disfrutando al máximo, y más cuando cuento la historia de mi tierra. Amigos, al ser derrotados los persas por Alejandro Magno en el año 331 a.C., esta tierra pasó a ser gobernada por él. Y al morir Alejandro, la zona cambió de manos en 5 ocasiones en apenas 20 años. Hasta ese momento, durante miles de años, la tierra de Israel había sido gobernada por Egipto, Israel y por los imperios de Mesopotamia, los asirios, babilónicos, los persas. Pero el período helenístico marcó el comienzo de la influencia del poder europeo en todo Medio Oriente, que iba a llegar a su punto máximo en la era romana. Pero esperen. Como les decía, cuando murió Alejandro Magno, el imperio se dividió entre sus sucesores. La tierra de Israel se convirtió en un campo de batalla entre 2 de ellos. El reino ptolemaico, con sede en Egipto, y el imperio seleucida, que gobernó Siria y estuvo aquí. La tierra de Israel cambió de manos un par de veces, como les dije, hasta que los seleucidas la conquistaron en el año 200 a.C.
En el año 167, el rey Antíoco prohibió la práctica religiosa judía y los judíos se rebelaron. La rebelión terminó en una victoria judía y un pequeño reino judío existió aquí durante 60 años con soberanía hasta que los romanos se hicieron cargo de ellos y de toda la zona. Wow, veo que me equivoqué de camino, perdón, retrocedamos. Amigos, y si antes se conquistaba rápido, la toma de posesión romana fue un proceso gradual. Enseguida se los voy a explicar. La cuestión que el régimen asmoneo fue tomado por la familia de Herodes y luego por los prefectos romanos o gobernadores militares, el más conocido de los cuales es Poncio Pilato. Las relaciones entre los prefectos y los judíos se deterioraron hasta que los judíos se rebelaron en el año 66. En el año 70, como todos saben, el templo fue destruido y en el 74 la rebelión terminó cuando los romanos derrotaron a los rebeldes en aquel monte de Masada del desierto de Judea. Amigos, estas ya son las bases de la fortaleza. Vamos a entrar y recorrerla. Ustedes miren, pero a la vez escuchen el relato. Ahora se pone interesante, porque en esos años ya podemos ubicar a Jesús y sus discípulos, que formaron el cristianismo. Y el judaísmo además cambió de una religión basada en el templo a una religión basada en las oraciones y la ley judía, la halajá. Amigos, luego de Roma vino el período bizantino entre los siglos 4 y 7. A diferencia de los cambios anteriores en el gobierno, provocados por la guerra, la transición de la era romana a la bizantina fue muy suave. De hecho, las personas no sabían que estaban viviendo en la era bizantina, ya que es un nombre nuevo que solo surgió en el siglo XVIII. La gente se veía a sí mismo como romana. El nombre fue dado para marcar el comienzo de la conversión de romanos al cristianismo. Las primeras iglesias fueron construidas en esta época. Luego llegó el período del califato árabe islam entre los siglos 7 y 11. El islam se extendió desde la península arábiga hasta aquí. La Tierra Santa fue conquistada en el 638 y gobernada por imperios musulmanes con base en Egipto, Siria y la misma Mesopotamia. A continuación, vinieron los cruzados. Por diversas razones, las potencias europeas decidieron conquistar Jerusalén y emprendieron una serie de cruzadas. Eso fue lo que pasó. Esta era estuvo marcada por muchas batallas entre los cruzados que vinieron de Europa y los musulmanes que estaban aquí, que al principio habían ganado, pero los cruzados regresaron y se quedaron aquí por otros 100 años. Y a propósito, amigos, este castillo, esta fortaleza, data de esa misma época, de hace 1000 años, del año 1200. Y así hasta que llegó el período mameluco, que es probablemente el que menos conoce la gente, por eso me voy a expandir un poquito. Amigos, los mamelucos eran soldados esclavos no musulmanes que se vieron obligados a convertirse al Islam. Con los años llegaron a comprender el poder que tenían y por lo tanto decidieron asesinar a sus amos y comenzaron su propia dinastía musulmana con sede en Egipto. Fueron grandes luchadores y derrotaron a los cruzados e incluso a los mongoles que llegaron hasta el valle de Jezreel en Galilea. Sí, amigos, hasta Mongolia estuvo por Tierra Santa alguna vez. Su mayor temor, el de los mamelucos, era que los cruzados regresaran y destruyeran todas las ciudades portuarias. Pero ellos llegaron aquí por medio del Imperio Otomano, y este se asentó aquí por muchos siglos. 400 años estuvieron aquí, entre los años 1517 hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1917. El Imperio Otomano, los turcos, se expandió muy rápidamente, solo para deteriorarse lentamente durante los próximos 300 años. Los gobernantes locales se levantaron y cayeron, y el régimen central era débil y muchas veces corrupto. La campaña de guerra de Napoleón en el Medio Oriente atrajo a la tierra de Israel a la atención de la gente y las potencias europeas tomaron un nuevo interés en obtener un punto de apoyo en el área. Pero fue como con cuentagotas, porque no fue hasta el final de la Primera Guerra Mundial que el Imperio Otomano finalmente colapsó.
llegó un régimen transitorio llamado Mandato Británico, la Liga de las Naciones, que en esa época eran las Naciones Unidas, le había dado a los británicos y a los franceses un mandato para ayudar a las naciones que vivieron bajo el Imperio Otomano a independizarse. Pero en realidad se encontraron en medio de la lucha entre judíos y árabes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos tuvieron suficientes problemas con los que lidiar en casa y no quisieron involucrarse en las luchas del Medio Oriente. Entonces llevaron el problema a las Naciones Unidas, quien recomendó una partición de Palestina obligatoria. Llegamos al 14 de mayo de 1948, 2000 años después de que los romanos liquidaran al Estado judío. Fue cuando David Ben Gurión declaró el establecimiento del Estado de Israel y paralelamente del lado este de Palestina, los vecinos árabes no quisieron declararse Estado y en cambio salieron a una guerra a conquistar al Estado recién creado, a Israel, ellos avalados por los países árabes vecinos e Israel defendiéndose, avalado por el mundo desarrollado y el decreto de las Naciones Unidas. El resto, amigos, ya es historia. Les acabo de resumir 35 siglos de historia en 15 minutos. Ahora llegó mi tiempo de disfrutar del paisaje, del silencio, hacerme un café turco y comerme el sándwich que me hizo Nira de huevo duro y berenjenas. Voy a respirar, descansar, para después resumir el video y terminarlo. Listo, amigos, terminó el paseo, encontré la fortaleza Montfort, en serio, una fortaleza fuerte, como se dice en un monte fuerte. Si es que les gustó el trabajo, si es que les gustó el paseo, si es que les gustó el video, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom. Con la sof.